Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor, si se le escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, ahorita un momento voy a poner la presentación. Mm, ya. Sí se puede ver la pantalla, ¿verdad? La presentación. ¿No? Sí, doctor. Ok. Bueno, muy buenas noches, chicos. Primeramente, las disculpas del caso por no haber hecho esta presentación de manera presencial en el horario establecido. Se tuvo un poquito de complicaciones con respecto a los horarios laborales. Entonces, me presento, mi nombre es Iván Pablo Pacheco Modesto, soy médico hematólogo que trabaja en el Hospital Nacional Guillermo Menara en el área de hematología clínica, básicamente trasplante de médula ósea. El día de hoy se me ha encargado hablar un poco acerca de lo que viene a ser coagulopatías hereditarias y adquiridas. Este es un tema un poquito amplio, ya que es una serie de patologías, como su propio nombre indica, hereditarias y adquiridas, bastante extenso, pero he tratado de resumirlo lo resaltante para que puedan más o menos entender cómo es el diagnóstico y cómo es el manejo de estas entidades. Entonces, a manera de introducción, vemos que las coagulopatías son un grupo básicamente heterogéneo de enfermedades de causa hemorrágica, es decir, enfermedades que te van a causar sangrado. Estos van a estar asociados a la afectación de los diferentes elementos o componentes del mecanismo de coagulación que tenemos en el cuerpo humano. Estas alteraciones hemorrágicas básicamente pueden ser dadas por defectos cualitativos o cuantitativos de los elementos que forman parte de los componentes de la coagulación. Dependiendo de su presentación, estas coagulopatías pueden ser de carácter congénito, es decir, son heredadas, el paciente ya nace con estas discrasias sanguíneas, o pueden ser también adquiridas, que quiere decir que como por cualquier proceso del tipo inmunológico, neoplásico, procesos infecciosos, medicamentoso, se presentan este tipo de patologías hemorrágicas. Y estos se adquieren a lo largo del desarrollo de la vida, especialmente en el grupo etario de adultos mayores. El cuadro congénito generalmente se diagnostica en edades tempranas, ¿no? En algunos casos se diagnostica en el nacimiento, durante el primer año de vida o durante la primera infancia, mientras que las adquiridas, como les mencioné, se diagnostican básicamente en etapas más adultas, en edades más adultas. Ahora, el diagnóstico de estas entidades básicamente está basado en el cuadro clínico de presentación, que en su mayoría de casos va a ser clínica de sangrado, hemorragias. A esto le vamos a sumar una anamnesis, es decir, la evaluación de la historia clínica. En algunos casos, si son congénitos o heredados, van a tener factores de riesgo bastante importantes y también se corroboran de acuerdo a los exámenes de laboratorio que van a salir alterados de acuerdo a la entidad que nosotros estemos sospechando. Básicamente, este tipo de enfermedades son de difícil diagnóstico. Hay alguna patología o hay algunas patologías, sí, que de acuerdo al grado de severidad también va a ser su presentación clínica, como por ejemplo algunas hemofilias que son consideradas como hemofilias leves. Generalmente no presentan síntomas, ¿no? Son asintomáticos. Son pacientes que durante el transcurso de su vida hacen sus actividades cotidianas de manera regular y en ciertas situaciones especiales como traumatismos o cirugías es en donde se evidencia el sangrado. Entonces, en esos casos el diagnóstico pues es insospechado, que es difícil de diagnosticar. Ahora, en esta parte sí quizás ya la han visto ustedes, pero nos vamos a demorar un poquito más para que puedan entender cómo es que actúa o cómo es que se da o cuál es la fisiopatología de las coagulopatías congénitas y adquiridas, ¿sí? Sabemos nosotros o conocemos lo que viene a ser la cascada de la coagulación, ¿sí? La cascada de la coagulación. La clasificación o la explicación clásica es básicamente dada en dos momentos, ¿no? Una hemostasia primaria en la que intervienen el endotelio vascular
y las células plaquetarias, y la hemostasia secundaria en la que intervienen básicamente los factores de la coagulación. El inicio entonces de la coagulación. ¿Qué cosa viene a ser la coagulación en nuestro cuerpo? Cuando nosotros tenemos una lesión, un daño, nuestro mecanismo de defensa para evitar la pérdida sanguínea y por ende que el paciente entre a un cuadro de shock hipovolémico es tapar, taponar el sitio donde se ha producido la lesión. Entonces, el primer punto de partida que va a iniciar estas cascadas, ya sea la primaria y la secundaria, viene a ser la noxa, la lesión a nivel endotelial. Esta lesión lo que va a provocar es la exposición de los elementos que se encuentran por debajo del epitelio endotelial, como son el factor de von Willebrand, el factor tisular, el colágeno, y esto es lo que van a condicionar a que las plaquetas que están circulando por el torrente sanguíneo migren hacia la zona de la lesión y en una primera instancia formen lo que viene a ser el tapón plaquetario. Posteriormente, estas plaquetas, al adherirse, se van a activar y van a liberar los gránulos contenidos dentro de su citoplasma, los cuales a su vez van a activar los demás componentes de la cascada de la coagulación. Quiere decir la activación de los factores de la coagulación que tienen como finalidad la formación de la protrombina, que a su vez va a transformar el fibrinógeno en fibrina para que éste a su vez pueda formar la malla de fibrina. Esta malla de fibrina lo que va a hacer es estabilizar el coágulo y de esta forma lograr la coagulación necesaria que se requiere ante un evento traumático. Entonces, aquí vemos un cuadro pequeñito en donde se resume todos los factores de la coagulación, sus nombres respectivos y las semividas, ¿ya? Todos estos elementos o factores de la coagulación cumplen papeles importantes durante el proceso de la hemostasia. Entonces aquí en esta imagen podemos ver cuál es la cascada de la coagulación, ¿no? Lo que hemos aprendido desde el primer año de medicina. Vemos que aquí para lo que le he explicado anteriormente, dentro de lo que viene a ser la hemostasia secundaria, tenemos las dos vías, ¿sí? La vía extrínseca y la vía intrínseca. Estas dos vías van a confluir en una sola vía, que viene a ser la vía común, cuya finalidad, como les mencioné, es que la trombina transforme el fibrinógeno en fibrina y de esta forma se forma una red estable de fibrina que mantiene estable el coágulo adherido al endotelio en donde se ha producido la lesión, ¿sí? Ahora, es una serie de eventos, esto ustedes ya lo conocen, ¿no? La vía extrínseca básicamente se activa cuando hay un daño endotelial, se expone al factor tisular que está presente en las células fibroblásticas, células endoteliales y el tejido subendotelial. Este lo que va a hacer es asociarse o activar al factor 7, el cual subsecuentemente va a activar el factor 10. Este factor 10 va a transformar la protrombina, factor 2 en factor 2 activado, que viene a ser la trombina, y así sucesivamente transforma el fibrinógeno en fibrina. Por otro lado, la trombina misma va a activar al factor 13 y este factor 13 lo que va a hacer es que esta red de fibrina se mantenga mucho más estable. Por el lado de la vía intrínseca vamos a tener factores de coagulación que están circulantes en el plasma, que asociados también a la noxa, empiezan la cascada con el factor 12, que al activarse por estos factores coadyuvantes, por llamarlos así, transforman a su vez el factor 11 en factor 11 activado. Este a su vez activa el factor 9. El factor 9 también, a través de la activación del factor 8, activan al factor 10 y así subsecuentemente para formar lo que viene a ser la red de fibrina. Ahora, algo que sí quiero que presten atención aquí es lo siguiente. Esta cascada de la coagulación clásica básicamente se ha realizado, o bueno, los fisiólogos que han identificado este proceso de hemostasia lo han hecho de manera in vitro, es decir, de manera experimental en un laboratorio, para poder explicar cómo es que se produce la red de fibrina. Pero esta cascada clásica no te define a ti por qué es que en ciertos estadios en donde, o ciertas enfermedades en donde tenemos nosotros deficiencias de factores, el paciente presenta sangrado. Por ejemplo,
Si yo tengo un déficit del factor 7 que actúa a nivel de la vía extrínseca, teóricamente, con la vía intrínseca puedo de manera normal, formar un coágulo de fibrina. Es decir, no necesitaría del factor 7. Por otro lado, si tengo una deficiencia del factor 8, a través de la vía extrínseca también podría formar la red de fibrina. Entonces, teóricamente no necesitaría el factor 8. Pero, ¿qué pasa? Cuando un paciente, por ejemplo, tiene deficiencia del factor 8, consideramos esto como la hemofilia A, ¿no es cierto? Y si tiene deficiencia, lo consideramos como un paciente que tiene hemofilia B. Entonces, a través de este modelo no podemos explicar del por qué es que se presentan los episodios de hemorragia o las coagulopatías, ¿no? Ya sean congénitas o adquiridas que se presentan en los pacientes. Algo que también quiero que presten atención aquí es que cuando realizamos nosotros estudios o exámenes de perfil de coagulación, medimos los tiempos, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado y el tiempo de trombina. Esto sí quiero que lo recuerden, ¿ya? El tiempo de protrombina básicamente te va a medir la vía extrínseca, que quiere decir que te permite ver si es que hay alguna alteración en los factores de coagulación que forman parte de la vía extrínseca, el TP va a estar prolongado. Es decir, si tenemos un déficit del factor 7, el TP prolongado. Si tenemos un déficit en el factor 10, el TP va a estar prolongado. Y si tenemos un déficit del factor 5, también el TP va a estar prolongado. ¿Ya? Esto sí presten atención. Del mismo modo, en la vía extrínseca, el cual se va a medir a través del TTPA. Si tenemos, por ejemplo, un TTPA prolongado, ¿qué quiere decir? Que hay un déficit de cualquiera de estos factores que forman parte de la vía extrínseca. Podemos tener déficit del factor 9, podemos tener, perdón, 11, del factor 9, del factor 7, también del factor 10 e inclusive del factor 2. Y la vía común sí te va a elevar o te va a prolongar los dos tiempos, ¿no? Si solamente ves que hay deficiencia del factor 10 y del factor 5 o del factor 2, el TTP y el TP van a estar prolongados. Por otro lado, si vemos que la alteración es por deficiencia o por una afectación cuantitativa relacionada al fibrinógeno o a la fibrina o al factor 13, vamos a ver que el tiempo de trombina es el que va a estar prolongado. Ya, entonces, este es un modelo más actual que sí nos explica con claridad por qué es que se producen las patologías y por qué es que la deficiencia de cualquiera de los factores de la coagulación sí nos pueden producir a nosotros discrasias sanguíneas, ¿no? El modelo celular de la coagulación básicamente ya no nos habla de la cascada clásica de la coagulación, ya no nos habla de la vía intrínseca ni de la vía extrínseca. Acá nos habla básicamente de tres etapas, de tres procesos: una fase inicial, una fase de amplificación y una fase de propagación. Pero al igual que la vía clásica de la coagulación, la finalidad aquí es la formación de la trombina, que a su vez va a formar el fibrinógeno, lo transforma en fibrina y esto va a formar la red de fibrina que se va a estabilizar a través de la producción del factor 13. ¿Cómo es este modelo celular de la coagulación? Igualito. A nivel del endotelio vascular lo que se va a producir es una anoxa, un daño tisular, es decir, la membrana del vaso se va a romper. Al romperse va a haber exposición del factor 3, que es el factor tisular, ¿sí? Este factor tisular, recuerden, se expresa tanto en las células endoteliales, se expresa también en los fibroblastos, se expresa en los monocitos y también se expresa en el tejido subcutáneo que se encuentra por debajo de las células endoteliales. Entonces, al haber exposición del factor 7, el factor 3, perdón, este se va a unir con el factor 7 circulante, igual que en la vía extrínseca, ¿sí? Al unirse va a activarla y el factor 7 activado lo que va a hacer es, uno, transformar el factor 10 circulante del plasma en factor 10 activado. Este a su vez
transforma la protrombina en trombina. Esta pequeña cantidad de trombina que se ha formado va a ser el estímulo para pasar a la siguiente etapa, la amplificación. La trombina, por un lado, va a hacer que el factor 8 circulante en sangre se transforme en factor 8 activado. Va a hacer que el factor 5 se transforme en factor 5 activado y a su vez va a activar a las plaquetas. Al activar a las plaquetas va a hacer que éstas migren hacia la lesión donde se ha producido el daño tisular, se produzca la adhesión para poder formar el tapón plaquetario, ¿sí? Y de esta forma también estas se activen, se agreguen y empiecen a liberar también los gránulos intraplaquetarios para que también estimulen a la activación de los demás factores de la coagulación. Entonces, aquí en la primera fase inicial se da la formación de trombina, pero en pequeñas cantidades. Estas pequeñas cantidades van a tener tres funciones: la activación del factor 8, la activación del factor 5 y la activación de las plaquetas. ¿Para qué? Para que durante la etapa de amplificación, este factor 8 activado, junto al factor 9, se van a unir y van a formar un complejo que se conoce como el complejo de la tenasa, en la que está asociado el factor 8 y el factor 9 activado. Este complejo tenasa que se va a encontrar en la superficie de la plaqueta, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Activar más factor 10. ¿Y qué cosa hace el factor 10? Ya hemos visto aquí, transforma la protrombina en protrombina. O sea, esa poca cantidad de factor 10 que se ha activado aquí, aquí se amplifica, aquí se activa mucho más factor 10. Ahora, ese factor 10 a su vez, por otro lado, se une al factor 5 activado y forma también otro complejo en la superficie de las plaquetas. Ese complejo como el complejo de la protrombinasa. Este complejo de la protrombinasa, formado por el factor 10 y el factor 5, lo que va a hacer es la activación de la protrombina y la transforma en trombina, que vendría a ser el factor 2 activado, ¿no? Y esta trombina, en la fase de propagación, lo que va a hacer es formar la fibrina a través de la transformación del fibrinógeno en fibrina, que vendría a ser el factor 1 activado, ¿sí? Y de esta forma se forma la red de fibrina. Y para que esta red de fibrina, esta misma trombina, lo que va a hacer es activar al factor 12 para que ésta se mantenga estable. Entonces, si se dan cuenta, a través de este modelo, sí nosotros podemos explicar por qué es que la deficiencia de ciertos factores sí nos provocan un sangrado. Por ejemplo, si tenemos deficiencia del factor 7, si no hay factor 7, no va a haber unión al factor tisular y por ende no va a haber activación del factor 10, por ende no hay formación de la trombina y no se pasa a las siguientes etapas. Por otro lado, si tenemos deficiencia del factor 8, por ejemplo, en la fase inicial, se forma así la trombina, ¿no? Se forma la trombina, pero esta trombina no tiene factor 8 que activar y si no hay factor 8 que activar, no se va a formar el complejo tenasa, por ende no va a haber gran cantidad de factor 10 activado y subsecuentemente no va a haber el complejo protrombinasa. Y a su vez no va a haber trombina que va a activar el fibrinógeno y de esta forma no se va a dar de manera adecuada la coagulación. Entonces, si se dan cuenta, a través de este modelo sí podemos explicar que la deficiencia de cualquiera de estos factores de la coagulación puede ocasionar las discrasias sanguíneas, a diferencia de este modelo clásico, ¿no? En la que nosotros veíamos, ya, tengo deficiencia en el factor 7, pero teóricamente por la vía intrínseca sí puedo formar fibrina. Por otro lado, tengo deficiencia del factor 8, pero por la vía extrínseca sí puedo formar fibrina. No es así, esto no te explica por qué es que la deficiencia de un factor te produce las discrasias sanguíneas, pero en el caso del modelo celular sí te lo explica bien, ¿ya? Entonces, una vez visto ya la parte teórica, ¿cómo es el abordaje inicial del paciente con coagulopatía? Básicamente va a depender si el paciente viene o no con hemorragia activa. Evidentemente, si es un paciente que viene con hemorragia activa, no te vas a detener a hacerle todos los estudios para determinar cuál es la causa de él.
de su hemorragia inicialmente, ¿no? Tienes que manejar el cuadro que presenta el paciente. Es decir, ver su estado hemodinámico. Si es un paciente, por ejemplo, que presenta sangrado, que presenta shock hipovolémico, pues tienes que resolver el cuadro de shock hipovolémico. Si ves un paciente que, por ejemplo, es politraumatizado, tienes que buscar lesiones anatómicas, necesitan atenciones quirúrgicas para que puedas tú abordarlas y puedas detener el sangrado de manera urgente. Estos pacientes generalmente llegan a la emergencia, así es que en la emergencia tienes tú siempre a la mano un laboratorio de urgencias en donde los exámenes de hemograma, perfiles de coagulación básicos se pueden hacer de manera inmediata. Entonces les pides estos exámenes y evalúas cómo están, pues, ¿no? Los tiempos de la coagulación. Dependiendo de esto, tú vas a ver más o menos por la fisiología, por lo que hemos explicado, qué es lo que está pasando con el paciente, cuál es la posible alteración de la coagulación que está condicionando que tenga la hemorragia pasiva. Esto te permite a ti poder valorar el soporte transfusional, ¿no? Si ves un hemograma, por ejemplo, en la que tienes una deficiencia de plaquetas, transfundes plaquetas. Si ves un hemograma o un perfil de coagulación en la que tengas deficiencia de fibrinógeno, transfundes crioprecipitado. Y si tienes, por ejemplo, un paciente que en el hemograma, que por un sangrado masivo tiene anemia, ya sea severa o moderada en el caso de los cardiópatas, tienes que transfundirlo, ¿ya? Aquí también, aparte del soporte transfusional, puedes usar agentes antifibrinolíticos, ¿sí? Para que de esta forma mantengas estable, ¿no? El coágulo de fibrina, por lo que ya se ha explicado anteriormente, y puedas resolver el cuadro agudo que presenta. En el caso de que el paciente esté estable, no esté con un cuadro de hemorragia aguda, ¿no? Que ponga en riesgo la vida, como cualquier otro paciente, lo atiendes a través de una anamnesis y la historia clínica. En este caso es importante preguntar antecedentes, antecedentes personales y familiares, ¿no? Pacientes que tienen cánceres, por ejemplo, si son pacientes que tienen eh, ingesta de alcohol en excesivo, pacientes que son hepatópatas. Los hepatópatas de por sí tienen también coagulopatías adquiridas. Pacientes que tienen enfermedad renal también pueden tener coagulopatías adquiridas. Pacientes con enfermedades autoinmunes pueden tener también coagulopatías congénitas asociadas. Es importante siempre preguntar sobre la presencia de eventos de sangrados previos, ¿no? Esto más o menos para que te pueda indicar a ti si es que la coagulopatía que estás estudiando es congénita o adquirida. Si es congénita, ya les he dicho, viene del nacimiento, o sea, se presentan durante la infancia, durante la niñez o durante el nacimiento. Y ya si es que se presenta en la etapa adulta, básicamente pueda que sea una deficiencia leve o que sea de repente una coagulopatía adquirida, ¿ya? Es importante también preguntar si es que por los episodios de sangrado ha recibido atención médica. Y si ha recibido atención médica, pues ver, ¿no? Qué nivel de atención médica ha recibido, si es que ha necesitado cirugía, si es que ha necesitado transfusiones, entre otras cosas más. Ver también los antecedentes, pues, ¿no? De sangrados postraumatismos. Generalmente los pacientes que tienen hemofilias leves o enfermedad de Mond-Willebrand leve o deficiencia de ciertos factores de coagulación leve, no sangran, son asintomáticos. Solamente cuando se presentan traumatismos o cuadros quirúrgicos es que empiezan a sangrar. En el caso de que la paciente que estás evaluando es mujer, siempre es importante preguntar antecedentes menstruales, lo que nosotros denominamos las inundaciones nocturnas, ¿no? Es decir, si es que el flujo menstrual es bastante y si es que hay presencia o no de coágulos y si el sangrado es mayor a 8 días, ¿ya? Generalmente este tipo de pacientes a la consulta no llegan por el tema del sangrado, llegan más que todo por la anemia, ¿sí? Llegan por la anemia, una anemia persistente que a pesar con tratamiento de hierro endovenoso o suplementos de hierro, la hemoglobina no corrige. Entonces, en esos pacientes tú tienes que sospechar que debe tener una coagulopatía de fondo y esa coagulopatía puede estar asociada, pues, ¿no? A enfermedades que forman parte en sí de los factores de coagulación o también enfermedades asociadas a la calidad de las plaquetas, ¿no? Es decir, un defecto puede ser cualitativo o cuantitativo. Entonces, a estas pacientes también hay que hacerle el estudio clínico dirigido al descarte de coagulopatías. En el examen físico tenemos que valorar, ¿no? La presencia de hematomas, si estos son de aparición espontánea o no. Muchas veces pasa que en la consulta te viene un paciente que te dice, doctor, mira, tengo bastantes hematomas, ¿no? Ah, ya tú puedes pensar que puede ser una coagulopatía. Pero pasa que a veces que el paciente inadvertidamente se golpea y porque tiene fragilidad capilar, que no es un trastorno de la coagulación,
hace bastante o con bastante frecuencia los hematomas. Entonces ellos piensan, pues, ¿no? Que es un problema de displasias sanguíneas. También tienes que discriminar eso. Por otro lado, también tienes que evaluar la presencia de dónde están los hematomas. Por ejemplo, hematomas que están en región facial, hematomas que están en región de las extremidades, en donde no es posible un traumatismo espontáneo. A veces también se puede sospechar de que esos hematomas son de causa traumática causadas por terceros, ¿no? Es decir, hay violencia de por medio. A veces vienen mujeres que presentan hematomas en los brazos, en los hombros, se va preguntando y se le dice, ¿no? ¿Cómo es que te ha parecido esto? Por ahí más o menos te comenta que tenía una discusión, una pelea con el esposo, con la pareja, y pues no la ha golpeado y ha hecho pues que tenga la presencia de esos hematomas. O a veces en la emergencia te puede llegar un paciente politraumatizado, ¿no? Con trastorno de conciencia, a quien no se le puede investigar las causas de esos hematomas, ¿no? Si tú ves que esos hematomas son sospechas de traumatismos ocasionados intencionalmente, también por ahí identificar, ¿no? Una violencia, una violencia por terceros. Y algo también importante y también bastante frecuente es la presencia o la ingesta, ¿no? De medicamentos que pueden alterar o pueden causar o clínica de sangrado, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que están anticoagulados, que están tomando warfarina, nuevos anticoagulantes orales como rivaroxaban, apixaban, dabigatran, etcétera, ¿no? Por ejemplo, que están tomando antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo la aspirina, el clopidogrel, entre otros más. Recordar también esto importante, ya los glucocorticoides. A veces pasa que en atención primaria, cualquier proceso infeccioso, nosotros qué cosa damos, corticoides, ¿no? Para desinflamar. Tiene una faringitis, damos corticoides. Tiene, por ejemplo, un dolor lumbar, damos corticoides. Entonces, a veces el uso desmedido de los corticoides también puede afectar lo que viene a ser el tema de la integridad vascular y por ende afectar también lo que es el tema de el componente hemostático, ¿no? De las personas. Ciertos antibióticos también pueden causar deficiencias de vitamina K. Recordar que hay ciertos factores de la coagulación que son dependientes de vitamina K que se sintetizan básicamente a nivel del hígado, ¿no? Entonces el uso prolongado de ciertos antibióticos también puede alterar, puede simular una deficiencia, ¿no? De factores de coagulación que generalmente en este caso se consideran como pues adquiridos. Y miren, hay algunos alimentos, ¿no? Que su consumo excesivo también podrían ocasionar episodios de sangrado, ¿no? O presencia de hematomas, como por ejemplo el consumo desmedido del ajo o de plantas como el ginkgo biloba, ¿no? El consumo desmedido de la vitamina E, entre otros más. Y acumarínicos también pueden ocasionar, la cúrcuma, ¿no? Puede ocasionar este, episodios de sangrados o hematomas en algunos pacientes que consumen de manera desmedida. Entonces, después de haber hecho tu anamnesis, tu examen clínico, vas a puntuar, ¿no? Los episodios de sangrado. Para eso nosotros tenemos los hematólogos, o también lo puede utilizar cualquier médico de otra especialidad, que viene a ser la herramienta BAT, ¿sí? La herramienta BAT lo que te va a evaluar a ti es los signos y síntomas de sangrado. Si estos sangrados son de origen, o sea, de carácter espontáneo, o si son sangrados que se han producido después de ciertos traumatismos o procedimientos quirúrgicos. Te dicen, por ejemplo, la epistaxis, ¿no? ¿Cuántas veces al año se te ha producido la epistaxis? Y si has tenido epistaxis, ¿qué has necesitado hacer para poder resolver la epistaxis? ¿Y cuántas veces has tenido que resolverlo? Entonces, dependiendo de esas características, nosotros tenemos una puntuación. Si el paciente tiene, por ejemplo, un BAT bajo, es decir, una puntuación baja, esto nos permite predecir de que el paciente aleja la posibilidad de que tenga un trastorno hemorrágico, ¿no? Del tipo congénito o adquirido. Por otro lado, si tenemos un BAT alto, significa que el paciente en un tiempo posterior va a tener un mayor riesgo de sangrado y por ende amerita hacerse los estudios para descartar coagulopatías o alguna displasia hematológica. Entonces, dependiendo de las hemorrágicas, nosotros podemos ver si es que
las plaquetas o los factores de coagulación son los que están alterados. Por ejemplo, si tendremos sangrados mucocutáneos, es decir, gingivorragia, epistaxis, melenas, hematoquesia, hematuria, menorragia, hay alta probabilidad de que aquí la alteración sea a nivel de las plaquetas. Si tenemos petequias, por ejemplo, estos básicamente se asocian a un trastorno plaquetario. Ese trastorno puede ser cuantitativo, es decir, una disminución de las plaquetas, o puede ser cuantitativo, ¿ya? La presencia de equimosis, y si se presentan, generalmente estos son pequeños y son bastante superficiales. En algunos casos es bastante significativo dependiendo de la severidad de la plaquetopenia. Si tenemos plaquetas por debajo de 20.000, aquí las equimosis sí son de bastante importancia, ¿ya? Eh, Cuando hay sangrados excesivos menores, también puede presentarse, ¿no?, por un déficit de plaquetas. Y si el sangrado está asociado, por ejemplo, a cirugías o procedimientos invasivos, generalmente si hay trastorno plaquetario, eh, el sangrado generalmente es inmediato, ¿no? Y su gravedad va a depender básicamente del grado de trombocitopenia que el paciente tenga. Por otro lado, la presencia de hematomas, ¿no?, en tejidos profundos, es decir, articulaciones, músculos u otros tejidos blandos, apuntan más a que el trastorno hemostático está dado a nivel de los factores de la coagulación, es decir, puede haber una deficiencia que puede ser congénita o adquirida. La presencia de petequias aleja un poco la posibilidad de que sea un trastorno de la coagulación. Pueden estar presentes, pero no es muy común, es poco común. Estos generalmente desarrollan, aparte de los hematomas, equimosis de gran tamaño, de gran extensión. Las equimosis vienen a ser extravasaciones de sangre que se dan de manera superficial, ¿no? El tamaño, la extensión es independiente, ¿ya? Mientras que los hematomas vienen a ser extravasaciones de sangre en los tejidos profundos, pero generalmente estos, si son por debajo de la piel, tienden a sobreelevarlos, es decir, hacen como una pequeña sobreelevación. Y a menudo, cuando tenemos nosotros pacientes que tienen cirugías, durante el proceso o el acto quirúrgico, estos pacientes presentan el sangrado, y el sangrado generalmente es irreversible, demora en resolverse, ¿no? Entonces, en el examen físico, lo que nosotros tenemos que evaluar es la presencia, la característica de los sangrados. Estas son las petequias, vienen a ser pequeñas lesiones hipercrómicas que se dan por plaquetopenias severas. Estas lesiones miden menos de 2 a 4, 5 milímetros pueden llegar, pero generalmente son menores de 2 milímetros. Las púrpuras no es otra cosa más que la confluencia de estas petequias. Se conoce como púrpura seca cuando estos están en la piel, púrpura húmeda cuando estos se presentan en regiones mucosas, ¿no? Las equimosis, miran, que vienen a ser sangrados superficiales, y los hematomas, que vienen a ser sangrados profundos, que usualmente suelen sobrelevar la piel, ¿no?, si es que se encuentran en planos musculares o en tejido celular subcutáneo. Entonces, los estudios de laboratorio para que nosotros podamos hacer el análisis inicial de las discrasias sanguíneas vienen a ser los tiempos de coagulación, ¿no? Lo que medimos es básicamente la protrombina, el tiempo de tromboplastina pronsal activado, el tiempo de trombina y el nivel de fibrinógeno, ¿sí? Y por ahí también podemos medir lo que viene a ser el recuento plaquetario para descartar que la coagulopatía que estamos estudiando se deba a un déficit de plaquetas, ¿no? Si estamos frente, por ejemplo, a una vasculopatía o frente a una enfermedad de tejido conectivo, vamos a ver que el perfil de coagulación va a estar normal, no va a estar alterado, excepto el fibrinógeno, que en ciertos casos puede estar aumentado. Si hablamos de un trastorno por trombocitopenia, lo único afectado va a ser aquí el recuento de plaquetas, que va a estar disminuido por debajo del rango normal. Si hablamos de defectos cualitativos de las plaquetas, vamos a ver que generalmente los tiempos de coagulación van a estar normal, salvo algunas plaquetas que pueden estar disminuidos. No siempre, porque pueden estar también normal. Pero si tenemos, por ejemplo, eh, deficiencias del factor 8 y del factor 9, vamos a ver, como hemos visto en la fisiología, hay
prolongación de lo que viene a ser el tiempo de tromboplastina parcial activado. Si sospechamos, por ejemplo, de enfermedad de von Willebrand, la mayoría de veces vamos a tener un perfil de coagulación normal y en algunos casos vamos a tener sí que el TTP está prolongado. Si tenemos un paciente que tiene un SID, ¿no? Que es una coagulación intravascular diseminada secundaria a un proceso infeccioso neoplásico, generalmente sí todos los tiempos de coagulación van a estar prolongados, ¿no? Entonces, esto de aquí es una herramienta importante que te va a ayudar a ti a dirigir el diagnóstico, te va a orientar hacia dónde apunta tu coagulopatía. Esto de aquí sumado con la historia clínica, el examen físico, es importante para que tú puedas dirigir qué otros exámenes más tienes que hacer al paciente para dar con el diagnóstico. Entonces, un algoritmo básico que sí se puede aprender es este de aquí, ya que nos te va a permitir a ti dirigir el diagnóstico en base a los hallazgos del perfil de coagulación que te puedas encontrar. Por ejemplo, si tienes un perfil, un TP y un TTPA normal, aleja la posibilidad que tengas una deficiencia. Aquí lo que tendrías que determinar básicamente es eh, cómo es el dosaje de factor de von Willebrand para descartar enfermedad de von Willebrand y evaluar lo que viene a ser el tiempo de trombina. Si el tiempo de trombina también está alterado, se debe básicamente a una deficiencia del factor TS. Y por otro lado, hacer pruebas de función plaquetaria, ya que estos podrían ser la causa que te explique a ti la clínica de sangrado. Por otro lado, tienes un paciente que tiene el TP normal, pero tiene el TTPA prolongado. El TTPA, ya habíamos dicho, lo que nos mide es la vía extrínseca, ¿no? De la cascada de coagulación. Por ende, si nosotros tenemos el TTPA prolongado, vamos a sospechar de que probablemente el paciente tenga deficiencias, ya sea de los factores 8, factor 9, factor 11 o factor 12 de la coagulación. Para poder determinar cómo hacemos, hacemos la prueba de mezcla. ¿En qué consiste la prueba de mezcla? Es decir, tenemos un paciente que tiene el TTP prolongado. Le agregamos plasma normal, en donde tenemos concentración de factores de coagulación. Si el TTPA corrige, significa que este plasma que tiene TP prolongado tiene deficiencia de estos factores y por ende debemos dirigir el diagnóstico a la deficiencia de las mismas. Por otro lado, si a pesar de que tú le agregas plasma normal que contiene o que es rico en factores de coagulación, no corrige el TTPA, todavía sigue siendo prolongado, hay que hacer estudios de anticoagulante lúpico para poder descartar enfermedades autoinmunes como el síndrome antifosfolipídico. Y por otro lado, preguntar bien durante el momento de la toma de la muestra si es que se ha utilizado o no algún anticoagulante como la heparina. Y si tampoco no corrige, hay que pensar también que la deficiencia de estos factores se debe a la presencia de un inhibidor. Por ende, te indicaría a ti que lo que tú estás teniendo básicamente es una deficiencia adquirida, ¿ya? Otro escenario en la que tenemos el TP prolongado, recuerden, el TP te mide la vía extrínseca y el TTP normal, ¿no? A esto lo que tenemos que evaluar es el tiempo de trombina, ya que estos también te vienen en la vía común. Si el tiempo de trombina es normal, entonces hay que dirigir el diagnóstico a la determinación de deficiencias de los factores dependientes de vitamina K. Factor 2, factor 5, factor 7, factor 9, ¿no? Y por otro lado, descartar que el paciente pues haya tomado anticoagulantes orales, ¿no? Como la warfarina o como la vigatran, etcétera, que hayan hecho que se tenga deficiencia de estos factores y por ende se prolongue el TP. Básicamente la warfarina, porque los otros medicamentos no te prolongan, ¿ya? Básicamente es eso, la warfarina. Y por otro lado, si tú tienes el tiempo de trombina prolongado y el tiempo de reptilasa normal, hay que sospechar de que la deficiencia se deba de repente a una alteración del fibrinógeno, ya sea cuantitativo o cualitativo, ¿no? Y si tenemos aquí, por ejemplo, el TP y el TTPA prolongado, esto sabemos que ambos lo que te van a medir es la vía común. Y en la vía común, ¿quiénes intervienen? El factor 2
el factor 5 y el factor 10. Entonces tenemos que dirigir los diagnósticos apuntando a las deficiencias de estos factores, ¿ya? Entonces, la clasificación de las coagulopatías se da de estas dos formas, ¿no? Congénitas y adquiridas. Dentro de las congénitas, las más frecuentes tenemos las hemofilias, la enfermedad de von Willebrand y los trastornos hereditarios de los factores de coagulación, quiere decir las deficiencias de los factores, ¿sí? Y también algunas entidades que vienen a ser deficiencias combinadas, es decir, no solamente hay una deficiencia de un factor, sino de dos o más de dos. Y las adquiridas también son casi las mismas que las congénitas, pero que se producen en el transcurso de la vida y están asociadas a procesos autoinmunes, infecciones o en la mayoría de los casos neoplasias. En cuanto a las coagulopatías, vendemos acá la hemofilia, ¿no? Que es una enfermedad que básicamente se produce por una deficiencia del factor 8 y del factor 9. Está ligado al cromosoma X, ¿ya? Aquí vamos a ver que hay un defecto, ya sea cuantitativo o funcional, de estos dos factores. La deficiencia del factor 8 se conoce como hemofilia A o la hemofilia clásica. La deficiencia del factor 9 se conoce como la hemofilia B o la enfermedad de Christmas, ¿ya? Y recordarles aquí que esta enfermedad básicamente se va a manifestar clínicamente en los varones, no en las mujeres. Las mujeres en la mayoría de los casos solamente son portadoras, o sea, tienen el gen de la enfermedad, pero no manifiestan la enfermedad. Son los hombres los que presentan esta enfermedad. En cuanto a su epidemiología, básicamente, pues la prevalencia mundial es aproximadamente 1 de cada 100.000 casos. Es heredada en el 70% de los casos y el otro 30% es consecuencia de una mutación de novo, ¿no? Significa que puede ser adquirido, ¿no? De causas para determinar. A nivel del Perú tenemos básicamente alrededor de 3.000 personas que padecen esta enfermedad, ¿no? Y que se diagnostican anualmente en un 10% más. El cuadro clínico de la hemofilia, básicamente, como ya les he mencionado, está basado o enfocado en los sangrados de tejidos profundos, ¿no? Las hemartrosis son la clínica más considerable, más frecuente que estos pacientes pueden presentar, así como también hematomas musculares, ¿ya? Las hemartrosis vienen a ser sangrados, sangrados de las articulaciones. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son las que se manifiestan aquí, pero de todas estas, la que más común se afecta viene a ser la articulación de la rodilla, que se presenta en un 44%. Esto es pregunta de examen, ¿ya? Entonces, esta afectación lo que va a degenerar en el tiempo es patologías es bastante tedioso, ya que requiere el manejo multidisciplinario de varias especialidades. Requiere el manejo de traumatología, de medicina física y rehabilitación, entre otros más, ¿ya? Entonces, generalmente los pacientes que tienen hemofilia severa y que el diagnóstico se ha hecho de manera congénita durante el primer año son los que más padecen de esto. Pacientes con hemofilia adquirida no presentan hemartrosis, ya que su presentación se da en los estadios más avanzados de la edad, ¿no? Entonces, la severidad de la manifestación clínica va a depender de la severidad también de la deficiencia del factor. Entonces, los factores de coagulación, ya sea el factor 8 o el factor 9, se encuentran en sangre en un 60 a 200%. En los casos de hemofilia leve, vamos a ver que existe una disminución del factor que se da entre del 5 al 25%. La hemofilia moderada es cuando el dosaje del factor está entre un 1 y un 5%, y la hemofilia grave es aquellos que tienen una deficiencia de factor menos del 5%. Se dice que para que un factor de coagulación pueda ejercer su actividad fisiológica normal, se requiere entre un 15 al 20% del total, ¿no? Es por eso que los pacientes con hemofilia leve generalmente son asintomáticos, no tienen ninguna molestia. Y su diagnóstico se hace básicamente cuando presentan algún traumatismo. En cuanto a porcentaje de presentación, en el caso de la hemofilia A, la presentación se da básicamente en los casos severos, ya es decir, los diagnosticados durante la primera infancia. La hemofilia B del mismo modo. También los casos severos son los que se presentan con mayor frecuencia. Ahora aquí, dependiendo de la severidad, va a ser el cuadro clínico, ¿no? En los casos de hemofilia severa hay hemorragias espontáneas que pueden ser en articulaciones, músculos y en el caso de lo que viene a ser la hemofilia moderada, el sangrado espontáneo no es muy frecuente, puede ser ocasional. Generalmente estos se asocian a lo que vienen a ser traumatismos o cirugías menores. Y en el caso de hemofilia leve,
no hay sangrado espontáneo. Estos solo se manifiestan como hemorragias graves cuando hay traumatismos o cirugías importantes, ¿no? Aquí el sangrado, como les mencioné, el paciente generalmente es asintomático. La mayoría de casos de pacientes con hemofilia severa se diagnostican durante los primeros 2 años de vida, ¿ya? Su diagnóstico sí tiene bastante relevancia e importancia clínica, ya que estos cursan con hemartrosis importantes que pueden condicionar a que el paciente tenga incapacidad locomotora, ¿no? Es decir, la atropatía hemofílica, ¿ya? Estos pacientes generalmente tienen sangrados, o sea, hemartrosis en un periodo de 10 hasta 15 veces por año. Por eso es importante hacer el diagnóstico precoz en un paciente recién nacido del que se tenga sospecha que tenga alguna discrasia sanguínea. El diagnóstico, como cualquier discrasia sanguínea, hacer una historia clínica, ver el patrón de herencia, características de la hemorragia, exploración física y los exámenes de laboratorio. Dentro de los exámenes de laboratorio que recomendamos es hacer una biometría hemática, ¿no? Una sangre periférica, para descartar que no esté asociado de repente a alguna otras enfermedades como neoplasias hematológicas, y hacer el estudio del dosaje de perfil de coagulación, ¿no? Aquí lo que vamos a ver que está prolongado viene a ser el TTPA, ¿no? El TP va a estar generalmente normal, ¿ya? Y para poder determinar qué tipo de hemofilia es, hacemos pues el dosaje de los factores de la coagulación, ¿no? Especialmente el dosaje del factor 8 y el dosaje del factor 9, ¿ya? Para poder determinar si se trata de una hemofilia A o de una hemofilia B. Entonces, el diagnóstico es midiendo, ¿no? El nivel funcional, es ver qué porcentaje de factor tiene, ya sea del factor 8 o del factor 9, para poder determinar qué tipo de hemofilia es A, B, y si es severa, moderada o es leve. Se puede hacer el diagnóstico prenatal de estos pacientes en los casos en los que se tiene el antecedente de que la mamá es, ¿no?, una paciente portadora de hemofilia a través de la biopsia, ¿no?, de las biopsias coriónicas o a través de la amniocentesis en los diferentes estadios del embarazo. En cuanto a tratamiento, básicamente, como hay una deficiencia de factor, lo que nosotros hacemos es reposición de ese factor, ¿no? Si nos falta el factor 8, reponemos pues factor 8. ¿Con qué? Con factor 8 sintético, ¿no? Como es en este caso el Wilate. Una forma de nosotros poder determinar qué cantidad de factor se necesita va a depender de la severidad. Si es que es un paciente, por ejemplo, que tiene hemofilia severa, tiene que tener profilaxis, porque estos pacientes, como ya hemos explicado, sangran bastante. Entonces, tienen que recibir un tratamiento profiláctico constante. Si es un paciente, por ejemplo, con hemofilia leve, no requiere profilaxis, solamente necesita tratamiento en ciertos casos especiales. Imagínate tú tener un paciente, por ejemplo, que tiene hemofilia leve, pero que tiene apendicitis. Va a entrar a una sala de procedimientos, ¿no? Entonces, como va a haber una cirugía que va a causar traumatismo y posteriormente sangrado, en esos casos sí tienes que elevar el porcentaje del factor más o menos a un 80 o un 100%. Entonces, hay una fórmula que nosotros utilizamos para poder aumentar el factor que nosotros queremos en casos especiales, ¿no? Usamos el peso del paciente, el factor deseado, es decir, si tenemos un dosaje de factor en 10%, pero queremos elevarlo al 80%, colocamos aquí, lo multiplicamos por esa constante y nos da el número de unidades requeridas, ¿no? Un ejemplo viene a ser esto, ¿no? Paciente que va a ser operado, tiene 50 kilos, se requiere que el porcentaje de factor 8 esté en un 80% para garantizar que no haya sangrado. Se multiplica por 0.5 y se obtiene que necesita 2.000 unidades de factor 8 para que podamos llegar a este nivel. Del mismo modo, la hemofilia B es igualito, es reposición del factor 9, ¿ya? Existen presentaciones ya tanto de factor 8 como de factor 9 en el mercado diferentes que tú puedes utilizar para reponer estas deficiencias. Otras alternativas terapéuticas que también se puede utilizar, por ejemplo, en atención o en hospitales de provincia, en donde no se encuentra con las presentaciones farmacéuticas de los factores de coagulación, viene a ser crioprecipitado, ¿no? Crioprecipitado viene a ser un hemoderivado de la sangre total que básicamente contiene, mira, factor 8, factor de von Willebrand, fibrinógeno, factor 13. En algunos casos también en estos casos, por ejemplo, el crioprecipitado es bastante útil, ¿no? En las hemofilias A. No es muy útil en las hemofilias B, ya que se ha visto que no tiene mucha concentración de factor 9. Por ende, su indicación básicamente estaría en aquellos pacientes que tienen hemofilia B. Puedes utilizar plasma fresco congelado si en ambos casos hemofilia A o hemofilia B, ya que se ha visto que tiene alta concentración de factor 8 y factor 9, así como también factor de von Willebrand, ¿sí? Puedes utilizar agentes antifibrinolíticos como es el ácido tranexámico, ¿no?
indicado básicamente en pacientes que tengan déficit de factor 11, ¿ya? Ojo que estos medicamentos sí están contraindicados en aquellos pacientes que tienen hemofilia severa, ¿sí? Pacientes de hemofilia severa no deben recibir ácido tranexámico. Estos mismos medicamentos van a ver que también se utilizan en otros deficiencias de factores de coagulación, ¿ya? Son básicamente medidas generales. Tenemos también lo que viene a ser la desmopresina, que básicamente es un medicamento sintético, ¿no? Análogo de la hormona antidiurética. Su uso básicamente se da en pacientes que tienen diabetes insípida, pero en los casos de hemofilia se ha visto que estos ayudan a liberar el factor 8 y el factor de von Willebrand en los gránulos o que vienen a ser los cuerpos de Weber-Palade que se encuentran tanto en las plaquetas como en las células endoteliales. De ahí su uso, ¿no? Por ese efecto fisiológico en los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades como hemofilia A y enfermedades de von Willebrand, ¿ya? Otro de los medicamentos que también se utiliza viene a ser el complejo protrombínico activado, ¿no? Que es un complejo de factores de coagulación que se utiliza bastante en emergencia cuando tienes episodios de sangrados. Pero la contraparte de esto es que como tiene bastantes factores de coagulación, ya al tú tener demasiados factores de coagulación, ¿qué cosa ya llevas al paciente? A estados protrombóticos, ¿no es cierto? Entonces, su contraindicación aquí vendría a ser, pues, ¿no? Los eventos protrombóticos que puede presentar el paciente. Es decir, en pacientes que tienen SID, por ejemplo, no los podrías utilizar, ¿no? La enfermedad de von Willebrand, pues, es un desorden hemorrágico, a diferencia de la hemofilia, es uno de las enfermedades congénitas bastante frecuentes que básicamente se debe a una disminución de la cantidad o la calidad, ¿no? Del factor de von Willebrand, ¿ya? Esto se transmite de manera autosómica dominante y generalmente la manifestación clínica se da por sangrados cutáneos, mucosos, ¿no? Como ya hemos explicado anteriormente, es decir, presencia de epistaxis, gingivorragia, es decir, sangrados gastrointestinales, etcétera. Y si hay equimosis, estos equimosis no son tan marcados, ¿no? Ahora, la enfermedad de von Willebrand, se puede presentar de manera equiparable tanto en varones como mujeres, a diferencia de la hemofilia que se presentan básicamente en varones. ¿Ya? No hay distinción por razas ni tampoco por geografía específica. Estos se clasifican básicamente en tres tipos de enfermedad de von Willebrand, las de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las de tipo 1 básicamente es cuando hay una disminución leve, ¿no? O moderada, es decir, es un defecto cuantitativo del factor de von Willebrand. Mientras que el tipo 2 básicamente es un defecto cualitativo, es decir, tenemos sí la cantidad normal de factor de von Willebrand, pero su funcionalidad no es la adecuada. Y la del tipo 3 es la que existe ausencia completa, ¿no? O casi completa del factor de von Willebrand. Y de estas tres es la que tienen presentación más severa, ¿no? Esta es pregunta de examen por si acaso, ¿no? De las tres es la que es la más compleja. Entonces, el factor de von Willebrand pues, es una proteína importante para lo que viene a ser eh, la activación de lo que viene a ser la cascada de la coagulación para la hemostasia, ¿no? Recordar que esta proteína se traduce a nivel de cromosoma 12, ¿no? Y su liberación en el plasma básicamente se va a dar a través de los cuerpos de Weber-Palade, como les había mencionado, que se encuentran tanto en las células endoteliales o en los gránulos de las plaquetas. Cuando existe una anoxa, las células endoteliales y las plaquetas van a liberar este factor de von Willebrand para que se pueda dar el inicio de la cascada de la coagulación y una vida media que tienen esta proteína viene a ser de 8 a 12 horas. La fisiopatología básicamente no va a estar dada dependiendo del tipo de factor, del tipo de enfermedad de von Willebrand que se presenta. Aquí un esquema representativo de cuál es, en dónde es que actúa, ¿no? El factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand se encuentra aquí a nivel de la membrana basal del endotelio. Este factor de von Willebrand lo que va a hacer es permitir la adhesión y posteriormente la activación de las células plaquetarias para que éstas a su vez puedan formar el tapón plaquetario. Por otro lado, también permite la unión, ¿no? Entre ciertas glicoproteínas de estas plaquetas y de esta forma lograr la adhesión plaquetaria.
El cuadro clínico, como les mencioné, básicamente aquí la clínica es sangrado, ya sangrado mucocutáneo, epistaxis, gingivorragia o sangrados profusos que se pueden presentar durante procedimientos dentales que deben hacer sospechar de enfermedad de von Willebrand. La del tipo 1, como les decía, es la forma más común, representa casi el 80% de los casos y básicamente su defecto es del tipo cuantitativo, ¿no? Aquí la presentación más clásica, más frecuente, viene a ser la epistaxis, que se presenta el 60% de los casos. La del tipo 2, a su vez, se divide en otras subclasificaciones, pero en general lo que me interesa que sepan es que es un defecto cualitativo. Es decir, hay pérdida de la fusión del factor de von Willebrand, por ende, disminuye la capacidad de aglutinación plaquetaria. En otros casos hay un incremento de la función, por lo que permite o por lo que se incrementa también la capacidad de adherencia y por ende mayor permanencia del tapón plaquetario. Y esto va a producir secundariamente pues, ¿no? una trombocitopenia crónica. Hay pérdida total de la función, ¿no? Por ende ausencia de la acumulación plaquetaria, entre otros más. La enfermedad de von Willebrand 3 es de todas la forma más severa de la enfermedad. Felizmente de estas tres es la que con menos frecuencia se presenta, ¿no? Aquí vemos que los factores de coagulación se encuentran, o el factor de von Willebrand se encuentra muy, muy, muy por debajo del valor normal y a veces es indetectable, ¿no? Este tipo de pacientes generalmente no tienen un buen pronóstico y requieren medidas de tratamiento un poquito más agresivas, ¿no? Para que tú puedas hacer el diagnóstico se requiere básicamente, ¿no? De esos tres criterios: historia personal de sangrado mucocutáneo, disminución de la actividad del factor y historia familiar para que puedas ver que es de carácter congénito o no. Existen una serie de exámenes que se tienen que hacer. Esto, bueno, no es muy importante que los conozcan, pero en la mayoría de casos, cuando tú sospechas de la deficiencia de un factor, el diagnóstico definitivo es dosar el factor. En este caso, como estamos hablando del factor de von Willebrand, lo que nosotros queremos dosar es la actividad del factor de von Willebrand y también dosar la cantidad de factor Willebrand, de von Willebrand que tenemos para poder determinar si es una deficiencia cuantitativa o cualitativa, ¿ya? En cuanto al tratamiento, al igual que el anterior, como hemos mencionado, se puede dar también desmopresina, también se puede utilizar agentes antifibrinolíticos. En cuanto a tratamiento específico, ya sabemos, si tenemos deficiencia del factor de von Willebrand, lo que nosotros damos es factor de von Willebrand, ¿no? Esto es lo que tenemos que utilizar. Y la fórmula para poder calcular la cantidad de factor de von Willebrand que debemos que dosar es la misma que hemos utilizado para las hemofilias, es decir, utilizamos el peso, el factor deseado y lo multiplicamos por 0.5 para lograr el porcentaje de factor que necesitamos. A partir de aquí vamos a hablar un poquito ya más acelerado acerca de lo que vienen a ser las otras deficiencias, ¿ya? Existen también deficiencias unitarias, ¿no? De los diferentes tipos de factores. Hay deficiencias del factor 7, ¿ya? Como su propio nombre lo indica, es cuando hay disminución, ¿no? O ausencia del factor 7. Recordar que el factor 7 es uno de los factores dependientes de vitamina K que se sintetiza a nivel hepático. Y su formación está básicamente dada a nivel del cromosoma 13, es decir, alteraciones a nivel de este cromosoma se traducen en deficiencias de factor 7. El diagnóstico es el dosaje del mismo, ¿no? Y recuerden, el factor 7, ¿en dónde se involucraba? En la vía extrínseca. Por ende, aquí vamos a ver que el TP está prolongado, mientras que el TTP y el tiempo de sangría va a ser normal. El diagnóstico diferencial, evidentemente, va a ser, pues, ¿no? Con las diferentes deficiencias de factores que hay también. En cuanto a tratamiento, esto es uno de los pocos factores de coagulación que tiene una presentación de factor sintético que tú puedes administrarlo, ¿no? Hay en el mercado farmacéutico concentrados de factor 7 recombinante que tú puedes administrar a estos pacientes para que puedas suplementar sus deficiencias, ¿ya? A diferencia de otros factores de coagulación que no tienen un tratamiento específico, como por ejemplo el factor 2. La deficiencia del factor 2, evidentemente, pues como también es un factor dependiente de vitamina K que se sintetiza a nivel del hígado, alteraciones o enfermedades hepáticas pueden causar deficiencias de este factor. A diferencia del factor 7, fíjense, este se produce a nivel de cromosoma 11, entonces patologías asociadas
o alteraciones asociadas a este cromosoma te pueden dar deficiencias de factor, ¿ya? Aquí sí tenemos dos fenotipos, ¿ya? Una hipoprotrombinemia o una disprotrombinemia, ¿no? Hipoprotrombinemia significa que aquí hay un déficit cuantitativo de la protrombina y la disproteinemia significa que tenemos valores normales, pero no funcionan de manera adecuada. Igual que cualquier otro factor de coagulación, también su clínica va a ser pues de sangrado, ¿no? Sangrado. El factor 2, básicamente eh, forma parte de lo que viene a ser la vía común, ¿cierto? Por ende, entonces vamos a ver que tanto el TTP como el TP van a estar prolongados y va a haber una disminución básicamente de la proteína funcional, ¿no? Cuando hacemos su dosaje específico. La deficiencia del factor 10 también es una deficiencia que está asociada a la... o sea, el factor 10 es un factor también que es dependiente de la vitamina K, que se sintetiza en el hígado, ¿no? Esto forma parte de lo que viene a ser la vía común, ¿sí? Por ende, aquí también vamos a ver que tanto el TP como el TTPA van a estar prolongados y las características clínicas van a ser semejantes. Para que tú puedas hacer el diagnóstico es la determinación o el dosaje, ¿no? Del porcentaje de factor que tienes en el paciente. Por otro lado, también tenemos la deficiencia del factor 5, ¿ya? Igual, también te puede generar síntomas clásicos. Esto sí, su presentación no es muy frecuente y si se presenta, se sospecha de que existe una alteración a nivel de cromosoma 1 que está ocasionando su déficit. La clínica también general, en la mayoría de casos es leve, por lo que su abordaje básicamente no requiere mayor manejo, se puede hacer observación. O si el paciente intervenciones quirúrgicas se puede administrar, pues en este caso, no plasma fresco congelado, que como ya hemos visto, tiene altas concentraciones también de factor 5. Aquí igualito, fíjense, ¿ven? El factor 5 hemos visto que forma parte de la vía común, por ende el TP y el TTPA van a estar prolongados, ¿ya? El factor 5, su dosaje va a estar disminuido y en algunos casos el tiempo de sangría va a estar incrementada. Es por esto que a veces los pacientes que tienen factor 5, que son sometidos a cirugías, llegan a la consulta de hematología de manera incidental, ¿no? Porque a la evaluación del anestesiólogo han visto, no, tienes el tiempo de sangría un poco prolongado, que te evalúe el hematólogo. Entonces viene con nosotros, nosotros hacemos los exámenes y nosotros hacemos el diagnóstico. Tenemos también la deficiencia del factor 11, a diferencia de los otros. Y fíjense que su deficiencia está asociado a alteraciones a nivel del cromosoma 4, ¿ya? Factor 13 también igualito. Hemos visto aquí, sí, si se dan cuenta, esta es una deficiencia que llama bastante la atención porque no se sospecha de manera muy frecuente, ¿no? En cuanto se refiere a presentación de sangrados. Si se presenta, básicamente son sangrados que se presentan en la primera infancia. Durante la adultez, generalmente están asociados a o sea, es de carácter básicamente adquirido por algunas enfermedades. Aquí vamos a ver que eh, la mayoría de los tiempos de coagulación van a ser normales, ¿ya? Lo que sí se evidencia es que hay un defecto en la formación de la coagulación. Aquí entonces otros exámenes que se podrían utilizar es la agregometría, ¿no? Que te permiten evaluar la formación del coágulo y la durabilidad en el tiempo. En los casos que se quiera medir, ¿no? Si es que hay alteración o no a nivel del hemostasia primario o la hemostasia secundaria. Otros trastornos que ya son menos frecuentes vienen a ser la deficiencia combinada de los factores dependientes de vitamina K, ¿no? Aquí puede haber deficiencia del factor 12, factor 7, factor 9, factor 10. También deficiencias combinadas de otros factores no dependientes de vitamina K, como la deficiencia del factor 5 o el factor 8. Su abordaje es igual que los demás. Hay que hacer el diagnóstico, hacer el análisis clínico, descartar que no sean otras patologías además asociadas. Y como último trastorno tenemos pues no la afibrinogenemia y la disfibrinogenemia. La afibrinogenemia básicamente hace alusión a disminución de la cantidad de fibrinógeno que tenemos en sangre. La disfibrinogenemia hace alusión a que tenemos las cantidades normales de fibrinógeno, pero su funcionalidad es inadecuada, ¿ya? También un perfil de coagulación nos permite a nosotros poder evaluar
estos casos. Y algo sí este, que me gustaría resaltar es que pacientes, por ejemplo, que tienen afibrinogenemia, suelen tener en el caso de las mujeres abortos espontáneos, ¿no? Recurrentes. Entonces, en aquel paciente que tú tienes el antecedente de abortos a repetición, que se le ha hecho estudios de trombofilia y las que no se ha diagnosticado de repente alguna causa primaria, sospechar también, ¿no? De que pueden ser asociados a disfibrinogenemia o a fibrinogenemia congénita. En cuanto al tratamiento, ya les he mencionado, a diferencia del factor 7, en la mayoría de los casos lo que se da es manejo en base a hemoderivados, ¿no? O algunos medicamentos en el mercado, como por ejemplo concentrados de complejos protrombínicos, ¿ya? En la mayoría de casos se trata solamente con transfusiones de plasma fresco congelado, dependiendo de la clínica o dependiendo del momento en el que se encuentra, ¿sí? Y en cuanto a coagulopatías adquiridas, como para terminar, pues ya tenemos la hemofilia adquirida. La presentación clínica es igual que la anterior. Básicamente aquí para mencionarles que la etiología en la mayoría de los casos es idiopático en el 50%, a diferencia de la hemofilia congénita. Estos se presentan en personas adultas mayores, ¿ya? La presentación de un sangrado tardío en edades adultas siempre se tiene que sospechar que es de carácter adquirido más que congénito. Si la presentación clínica es desde la infancia, no, ya tiene un carácter básicamente congénito. Con respecto al cuadro clínico, básicamente, pues no, igual que las hemofilias, pueden presentarse hemorragias. Aquí si no se presentan las hemartrosis o los sangrados eh, em, de tejidos profundos, pueden haber sangrados que sí son considerables, son de gran importancia y no olvidarse esto, ¿ya? Acá no se presentan hemartrosis. Las hemartrosis generalmente son de las hemofilias congénitas, eso también podría ser pregunta de examen. Igual aquí, el algoritmo diagnóstico básicamente es, pues, ¿no? Una prolongación del TTP, disminución del factor 8, pero como esto es de carácter adquirido, ¿qué significa? Que existen anticuerpos que están atacando y disminuyendo el factor 8. Por ende, tú necesitas hacer el diagnóstico de esos anticuerpos, ¿no? Entonces, un algoritmo fácil que tú puedes hacer para determinar si es adquirido o no es el siguiente. Tienes un TTPA prolongado, ¿no? Sospechas de una coagulopatía. ¿Qué es lo que haces? Lo que les había mencionado, la prueba de mezclas. Es decir, tienes plasma del paciente enfermo que tiene el TTPA prolongado. Tú le echas plasma normal que tiene factores de coagulación. Si el TTP corrige, significa que tiene deficiencias de factores de coagulación y por ende es una hemofilia en este caso, ¿no? Si se corrige, ¿ya? Dosificas los factores de coagulación. Por otro lado, si tú ves que el TTPA se mantiene normal, se mantiene sin corregir, sospechas, uno, de que se trate de, mm, de anticuerpos contra el factor 8, es decir, una hemofilia adquirida, o en algunos casos también la presencia de anticuerpo lúpico, ¿no? En los casos de pacientes con enfermedades de síndrome antifosfolipídico. El diagnóstico diferencial, de todas maneras, tienes que hacerlo con coagulopatías congénicas de carácter leve. Y hemos dicho que las hemofilias leves a veces son asintomáticas y nunca se manifiestan hasta que el paciente presenta algún traumatismo o cirugía mayor. Hay que descartar procesos autoinmunes, ¿no? Como les decía aquí, el síndrome antifosfolipídico a través de la presencia del cuerpo lúpico, el SID, ¿no? Que es una coagulopatía que se da básicamente por efectos de procesos infecciosos o neoplásicos que condicionan a que el paciente tenga un agotamiento de los factores de la coagulación. El tratamiento, hay tratamientos específicos como lo que viene a ser dosaje de los factores de coagulación 8. Hay que dar también este factor 7 activado recombinante, como hay un anticuerpo contra el factor 8, y esto evita de cierta forma su activación del factor 7. Podemos dar ese tipo de medicamentos, como también el complejo protrombínico activado, ¿no? El FEIBA. Como las hemofilias se deben a la presencia de inhibidores que atacan o disminuyen la cantidad de factor 8 que se tiene en el cuerpo, hay que dar inmunosupresores, ¿no? La terapia inmunosupresora se puede dar a través de corticoides, uso de ciclofosfamidas como inmunomoduladores u otros tratamientos un poquito más específicos como anticuerpos monoclonales, ¿no? Tales como el rituximab.
Otras terapias que también nos ayudan a disminuir los inhibidores que están causando la deficiencia del factor 8 vienen a ser las inmunoglobulinas o las ciclosporinas. La enfermedad de von Willebrand adquirido generalmente si se presenta asociado a neoplasias hematológicas y al igual que el anterior debe sospecharse en aquellos pacientes que presentan un sangrado espontáneo en etapas adultas. ¿Ya? Y su etiología básicamente es de causa multifactorial. Aquí la fisiopatología, al igual que en la hemofilia adquirida, es la presencia de un anticuerpo contra el factor de von Willebrand, que lo que hace es degradarlo de manera acelerada, por ende es removido del plasma y que cuando hay una discrasia sanguínea no se puede dar el proceso de la formación del trombo, ¿no? De la hemostasia primaria. El cuadro clínico, al igual que la congénita, básicamente es sangrado mucocutáneo a predominio de las epistaxis, ¿ya? Y recordar que aquí también la presentación es en etapas tardías de la persona. En cuanto al diagnóstico, siempre hay que hacer un hemograma, un perfil de coagulación, ya que estos están asociados a neoplasias, leucemias, por ejemplo, linfomas pueden presentar o pueden debutar con discrasias sanguíneas, con deficiencias de factor de von Willebrand. Es bastante frecuente ver pacientes que tienen LLC, leucemia linfocítica crónica, que también debutan con esta enfermedad. Otra de las patologías adquiridas viene a ser la coagulación intravascular diseminada, que básicamente es una coagulopatía por consumo, básicamente por la presencia de procesos infecciosos, ¿no? Ciertos traumatismos o accidentes obstétricos, ciertas neoplasias como cánceres, que hacen que se produzca se produzca la formación de procesos de coagulación, ¿no? Sin que haya evidencia de sangrado, ¿ya? Y por otro lado, el consumo excesivo de factores de coagulación te van a condicionar a que tengas episodios también de sangrado. O sea, el sí te puede ocasionar las dos cosas, ¿no? Por un lado, te puede ocasionar signos y síntomas de sangrado y por otro lado, como se activa toda la cascada de la hemostasia, toda la cascada de la coagulación, te pueden dar también cuadros clínicos de trombosis. Aquí un poquito de lo que viene a ser la fisiopatología, la sepsis o lesiones endoteliales que pueden ser ocasionadas por neoplasias hematológicas, lo que van a hacer es liberar el factor tisular. Estos a su vez van a producir agregación plaquetaria que forman procesos de trombos microvasculares. Estos trombos, al ser generalizados, van a migrar hacia diferentes zonas del organismo y van a causar coagulopatía por consumo. Por otro lado, ocasionan a veces oclusión vascular, pueden causar daño tisular, isquemia. En algunos casos se asocian también a anemias hemolíticas microangiopáticas, ¿no? Esto a su vez ocasiona, pues, no la activación de la plasmina, que lo que va a hacer es la proteólisis de la red de fibrina y por ende va a causar hemorragias, ¿no? Entonces, inicialmente causa trombos, pero cuando esto evoluciona en el tiempo puede causar hemorragias. El cuadro clínico básicamente es la presencia de hemorragias, ¿no? Y el sitio de hemorragia más frecuente es la piel. Este cuadro clínico tiene que sospecharse en aquellos pacientes, por ejemplo, que vienen por cuadros de sepsis o shock sépticos severos que hacen trastornos de coagulación. Pacientes, por ejemplo, que están con acidosis metabólicas asociados a enfermedad renal crónica o insuficiencia respiratoria. Tener en cuenta de que esta es una coagulopatía adquirida que tiene un rápido y un desenlace casi letal, por ende es importante hacer el diagnóstico oportuno y el manejo adecuado. En cuanto a diagnóstico, hay parámetros, ¿no? Que se tienen que cumplir. Generalmente aquí los tiempos de coagulación van a estar prolongados, van a estar bastante altos. Entonces, paciente con sepsis que tiene trastornos o alteraciones en el perfil de coagulación, siempre hay que sospechar de un SID, ¿no? Entonces, dependiendo del momento, nosotros tenemos aquí un algoritmo, ¿no? Y de acuerdo a eso es el manejo. Si vemos que el paciente tiene un SID trombótico, lo que se recomienda utilizar es anticoagulantes, ya que hemos visto que si esto progresa puede ocasionar cuadro de sangrado. Cuando ya el SID está establecido como causa, como evento hemorrágico, en este caso sí lo que tendríamos que utilizar básicamente es soporte transfusional, ¿ya? Soporte transfusional. Entonces, el manejo básicamente inicial es de la causa etiológica, es decir, si es un proceso séptico lo que está causando el SID, manejamos la sepsis. El soporte transfusional hay que ver, ¿no? Lo que son plaquetas, solo transfundirlas si es que este se encuentra en un recuento menor a 20.000 o si es que va a entrar algún procedimiento quirúrgico para mantenerlos mayores a 50.000.
plasma fresco congelado solo en casos de sangrado activo, ¿ya? Recordar esto, el plasma fresco tiene factores de coagulación. Entonces, si tú ya tienes un incremento de los factores de coagulación, le transfundes más plasma, incrementas más, por ende incrementas más el riesgo trombótico. Igual con el crioprecipitado, ¿ya? Aquí, como tienes después consumo de factores de coagulación, puedes administrar así vitamina K, ¿no? Para que se estimule el hígado y pueda producir más factores de coagulación en los casos en los que ya el paciente haya evolucionado a un cuadro hemorrágico. Y solo el manejo anticoagulante se recomienda utilizar, ¿no?, las heparinas, que pueden ser no fraccionadas o de bajo peso molecular, para profilaxis, ¿no? De esta forma de evitar los eventos trombóticos que están asociados a la misma, ¿ya? Y básicamente eso sería todo, chicos, con respecto a la presentación de hoy. Sé que ha sido bastante extenso, bastante amplio. Espero haber ayudado un poquito acerca de sus conocimientos en cuanto a coagulopatías congénicas. Si tienen alguna pregunta, por favor, a ver, hacerlas ahora. Pueden escribirlo en el chat o pueden preguntar activando su micrófono. A ver, aquí parece que hay una pregunta. Ya, todo está claro entonces, ¿no? Ok, bueno, eso sería todo entonces respecto a la presentación del día de hoy. Ya, muchas gracias a todos ustedes por su atención y por su paciencia. Nuevamente las disculpas del caso por no haber hecho esta clase de manera presencial. Entonces, que tengan todas buenas noches y ya, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.